Buenas tardes a todos y todas que nos acompañan desde distintos lugares de Chile, Argentina, Perú, Colombia, Honduras, México y España. Agradecer que estén aquí con nosotros el día de hoy. También saludamos a Roberto Pizarro, a Ángela Díaz y Lucas Vázquez, que nos van a ser nuestros presentadores el día de hoy. También saludar a Sergio Vázquez, director del Colegio Hospitalario Casa Abierta Coaniquem, y a Tania Solari y Carolina Liberona, profesoras del Colegio Hospitalario, que también van a estar ayudándonos, moderando los grupos, las conversaciones grupales. Antes de comenzar, pedirles que en los momentos que estemos de forma colectiva, como ahora, mantengan sus micrófonos apagados para evitar interrupciones. En los momentos grupales los pueden mantener abiertos con más libertad porque son grupos más reducidos. Recordarles que la jornada está siendo grabada para después ser compartida en la página de YouTube de Coaniquem, donde ya pueden encontrar las primeras 3 jornadas de reflexión sobre pedagogía hospitalaria. En el caso de que vayan teniendo dudas, las pueden ir dejando en el chat y las vamos a tomar al final de la jornada. Y también decir que hacia el final de la jornada voy a estar mandando el enlace de asistencia para que luego les puedan llegar sus certificados de participación. También recordar que para aquellos que tengan más de 80% de asistencia, pueden postular a esta certificación evaluada a través de un trabajo escrito, que ya les vamos a estar contando cuándo hay que entregar ese trabajo y las fechas y las indicaciones sobre el mismo. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? La mayoría de ustedes ya no es la primera vez que participan, pero para quienes nos acompañan por primera vez, contarles que primero vamos a revisar 3 preguntas para la reflexión, que son las que yo les mandé por correo, para que las puedan tener a mano. Después nos vamos a juntar en grupos de más o menos 10 personas. Ahí los moderadores van a ser Roberto, Sergio, Lucas, Ángela, Carolina y Tania. Y para eso tenemos 40 minutos. Es importante que se organicen rápidamente con un vocero o vocera para el momento de la plenaria. Y luego de eso vamos a hacer luego de la conversación grupal vamos a hacer un recreo de 15 minutos, después volvemos, cada grupo da las conclusiones sobre la conversación que tuvieron en torno a las preguntas, y luego pasamos a las presentaciones de nuestros expositores de hoy. Bien, las preguntas para la reflexión que les tenemos para el día de hoy son: ¿qué estrategias didácticas utilizas para desarrollar las habilidades propias de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales? Por ejemplo, pensamiento temporal y espacial, análisis y trabajo con fuentes, pensamiento crítico y comunicación. ¿De qué manera tu visión de mundo se vincula con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos de la asignatura? ¿Y qué ventajas u oportunidades presenta el hacer clases de esta disciplina en el contexto de la pedagogía hospitalaria? Bien. Ahora me tienen que dar unos minutos para armar aleatoriamente los grupos. Ahora vamos a hacer el momento de la plenaria. Si alguien voluntariamente quiere comenzar, lo hacemos así. Tenemos un buen vocero ahí, que elegimos así. Lo elegimos. No, él dijo yo, el tiro. Que empiece. Roberto. Fue lo mismo que me hicieron para designarme como vocero. Ahí no hubo un proceso democrático, debo aclararlo. Bien, Roberto, ¿quieres comenzar? Como gustes, no tengo inconveniente. Ya, grupo, número de grupo.
El Número 3. Bueno, pedirles también a los siguientes voceros y voceras que participen, ir agregando siempre información nueva para hacer este momento más rápido. Adelante, Roberto, ahora sí. Solo una consulta metodológica. ¿Te doy las respuestas al tiro de las 3 preguntas o vas a ir pregunta por pregunta? No, de las 3 preguntas, la idea es que digan al tiro las conclusiones de las 3. Ya, es que escribimos un libro, te lo advierto. Bueno. Bien, bueno, me tocó entonces ser el vocero del grupo 3, evidentemente coaccionado para que actuara de este modo, pero gentilmente lo acepté. La pregunta 1 con respecto a, se ríe Carolina, con respecto a las estrategias didácticas que se utilizan, en primer lugar, yo no me queda más que agradecer el grupo que me tocó, los colegas en realidad tienen un enorme repertorio para abordar la clase de historia, por lo tanto esta primera pregunta fluyó con mucha naturalidad. Yo quiero destacar algunos aspectos que se fueron encontrando en la respuesta de mis compañeros y mis compañeras que estábamos ahí en el grupo. Por ejemplo, en primer lugar, una cosa que mencionó Antonia es la centralidad que debe tener el estudiante en la clase de historia, de cómo tomar, ¿no es cierto?, este protagonismo y los intereses de los niños y de las niñas para que finalmente sean el motor que direccionen, ¿no es cierto?, la clase de historia. En esa misma línea se compartieron estrategias similares. Por ejemplo, Lorena nos comentaba que una de las estrategias fundamentales que utilizan es la línea histórica. Esto quiere decir partir, ¿no es cierto? Y aquí voy a interpretar un poquito Lorena, pero es partir un poco, ¿no es cierto?, desde la historia personal para poder, ¿no es cierto?, hacer las conexiones con el resto de las historias locales o incluso pudiese ser incluso mayores, o una escala a nivel nacional. El punto es que la historia arranca desde el reconocimiento de la historia de los niños y de las niñas, de los sujetos. Esa línea histórica hace sentido con lo que también nos comentaba Ceci, que hacen en México, al menos en su experiencia, que también conectan esto de la línea personal con la temporalidad en historia, ¿sí? Con el cambio y la continuidad, ¿no es cierto? Y con justamente cómo se va dando el paso del tiempo según la disciplina y según el tiempo personal. Ahí me parece que hay un primer punto muy interesante que las profesoras logran identificar y que conscientemente están haciendo su trabajo, que tiene que ver, insisto, con el protagonismo de los niños y de las niñas, el reconocimiento como sujetos históricos y el uso de la temporalidad ya como una habilidad instalada. Luego, en cuanto a los recursos, también sorprende la enorme cantidad de recursos que las colegas de mi grupo comentaron. Aparecieron recursos ilustrativos, audiovisuales, Antonio mencionaba el uso de la música como una estrategia que le resultaba bastante bien, videojuegos, películas, noticias, el uso de las TICs también como una estrategia para poder acercarse y aprovechando también el contexto de la pandemia. Carolina también hacía mención del uso de los recursos que nos entrega directamente el Ministerio, textos escolares, láminas y otros insumos que puedan ser pertinentes. Y también en esa misma línea lo que dijo Carolina me pareció muy interesante de entender la historia de Chile, pero también mirando la historia de otros países. Esa mirada también transnacional me parece que es muy pertinente, sobre todo entendiendo el contexto en el que estamos. La búsqueda de lo innovador también apareció por ahí como otro elemento cuando estábamos hablando de los recursos. Camilo mencionaba el uso de un mapamundi viajero para poder hacer la conexión con geografía y la experiencia personal. Por ahí también me parece que Isa nos comentaba que como ella estaba en España y los estudiantes están acá en Chile, el cambio horario es notorio y ella comentaba una anécdota donde esa realidad, esa experiencia permitía hacer sentido con conocimientos que tienen que ver con geografía, perfectamente posibles de conectar. Sí, por lo tanto, ahí me parece que un elemento fuerte en lo que se conversó fue la enorme utilización y variedad de recursos y fuentes que conscientemente se utilizan como estrategias para el aprendizaje de la historia. ¿Sí? Me parece que por ahí estoy logrando atar, solamente un cabo me quedaría suelto ahí, que es lo que también comentaba Fabiana, que tenía que ver con el rol de la narración en la enseñanza de la historia. Y como, por ejemplo, la estrategia que ella nos compartía, el diario del investigador, si mal no me equivoco, Fabiana, cómo aquí este ejercicio de observación, investigación, también podría justamente nutrir el aprendizaje en la historia.
esa me parece que es justamente también una herramienta muy interesante y que se vincula también con lo que dije al principio, que tenía que ver con la valoración de la experiencia, ¿no es cierto?, personal de los niños y las niñas y su centralidad. Eso es lo que puedo más o menos comentar con respecto a la pregunta número 1. Paso a la 2 automáticamente. ¿Sí? Ok. Sí, sí. En la pregunta 2, con respecto a la visión del mundo, la verdad es que primero tuvimos que darle una vuelta a qué estábamos entendiendo en esta pregunta. Al principio no nos quedó muy claro hacia dónde estábamos apuntando con esta conexión entre la visión que teníamos, ¿no es cierto?, y la relación con la enseñanza-aprendizaje. Luego de que pudimos destrabar eso, nos fuimos encontrando con muchas cosas. Y uno de los temas que apareció inmediatamente fue el tema del contexto actual, el tema de la pandemia. Cómo la pandemia efectivamente había cambiado un poco, y no solamente un poco, sino que bastante, la visión del mundo, cambia, ¿no es cierto?, las reglas también de los espacios en los cuales se puede impartir, ¿no es cierto?, la enseñanza. Por ahí Lorena nos comentaba que prácticamente hubo un salto entre el 2019 y el 2021, entre un 2020 que los niños y las niñas no asistían, y un 2021 que tampoco estaba preparada la infraestructura para poder recibirles. Entonces como que ahí hubo un salto importante de poder volver a verse después de todo de lo que ha ocurrido. Por lo tanto, la conciencia de las distintas realidades, de conocer, ¿no es cierto?, y acercarse a las distintas experiencias, también fue un concepto que apareció en la respuesta de alguna de mis compañeras, ¿sí? Nos hizo ver otras realidades, que es como una idea que aparece por ahí. Al conectarlo ya con la historia, se hicieron varios vínculos interesantes. Por ejemplo, Antonia retomaba la idea de que el pensamiento y las creencias personales tienen un rol importante en el ejercicio, ¿no es cierto?, de la pedagogía, eso es innegable. Tratar, ¿no es cierto?, de que la historia es neutral, evidentemente es un discurso ideológico, porque tiene cierto posicionamiento. Lo importante era cómo nos hacíamos cargo de ello, y por ahí en la reflexión, varias de las cosas que comentaron fue cómo convertir a la historia en objeto al que uno somete al cuestionamiento, al que uno desmenuza, ¿no es cierto?, al que uno cuestiona desde cualquiera de los relatos, porque entendemos que la historia, ¿no es cierto?, tiene distintos puntos de vista. Antonia hablaba de ser honesto al declarar los conceptos, ¿no es cierto?, con los que se van a trabajar, que eso me pareció muy, muy interesante, y al menos desde mi posición yo concuerdo mucho con esa postura con Antonia. La importancia de la transmisión cultural. Esta fue otra idea que también instaló Fabiana. Cómo entendía el mundo. Finalmente ella decía, aquí lo que me pasa es que para mí el concepto fundamental es la cultura. ¿Sí? O sea, somos relaciones, ¿no es cierto?, humanos, la cultura por lo tanto es fundamental, y bajo esa lógica la aceptación de la diferencia y la diversidad cultural son claves para poder transvasijarlo al ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces ahí claramente tiene una conexión, ¿no es cierto?, didáctica, y aquí me estoy escapando un poco de lo que dijo Fabiana, pero es que ella instaló esa idea. Aquí queda claramente la conexión de cómo la historia también se tiene que hacer cargo de la diversidad en todo su sentido, de la diversidad cultural, la diversidad socioeconómica, la diversidad de género, la diversidad, ¿no es cierto?, en cuanto a las necesidades educativas especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Ser cuidadoso fue el concepto que se utilizó al moverse desde las creencias personales y esta visión del mundo y el espacio, ¿no es cierto?, del aula. Y por último también, reafirmando lo que dije anteriormente, Ceci también comentaba la importancia que nos da la historia para interpretar los hechos, de entender la historia como una discusión de múltiples interpretaciones en torno a determinados hechos. Porque cuestionar el relato historiográfico es justamente la oportunidad de también poder pensar y reflexionar de cómo podemos transmitir, cómo podemos enseñar esta historia, que en realidad no es un discurso único, no es la historia, sino que tenemos que hablar de las, ¿no es cierto?, historias. Y eso fue lo que alcanzamos a resolver en la pregunta 2. Con respecto a la pregunta 3, a las ventajas de la historia en la pedagogía hospitalaria, también partimos como desde lo más grande a lo más pequeño, así que voy a tratar ahí de conectar lo que se dijo, pero inicialmente una de las cosas que también me parece interesantísimo que comentó Lorena y que nos vuelve a relacionar, a vincular con lo que dije al principio, con la pregunta número 1, es el hecho de que la pedagogía hospitalaria permite generar un vínculo personalizado con cada niño y con cada niña,
se nos permite, ¿no es cierto?, ingresar al mundo, a la familia, y por lo tanto acompañar en un proceso, ¿no es cierto?, que no es solamente cognitivo, sino que también es afectivo, y que nos da oportunidades de enseñanza-aprendizaje, y también nos convida, ¿no es cierto?, a ser parte del proceso de mejoramiento, ¿no es cierto?, en la salud de los niños y las niñas, bajo este concepto, ¿no es cierto?, de resiliencia. Ese elemento que identifica Lorena me parece muy interesante porque el vínculo personalizado con los niños y con las niñas en el ámbito de la historia es clave para poder identificar justamente su historicidad, que es lo que, como les dije, se conecta con lo señalado al principio. Isa también comentaba por ahí que la historia también ofrecía formas de poder entender la realidad desde las inquietudes personales, evadirse un poco de los relatos que están instalados y tratar de mirar la historia desde una forma un poco más crítica, evidentemente, y mucho más cercana a las percepciones, ¿no es cierto?, de cada familia, de cada grupo. Ella lo decía desde las inquietudes personales. Fabiana también reconoció allí la importancia del pensamiento crítico como una herramienta, ¿no es cierto?, propia del pensamiento histórico, que yo de todos modos ahí también lo abro, ¿sí? Yo concuerdo con Fabiana en torno al rol de la importancia del pensamiento crítico, pero también creo que el pensamiento crítico no es propio de la historia y las ciencias sociales, o sea, podemos ver el pensamiento crítico, ¿no es cierto?, en el área de las ciencias, podemos ver el pensamiento crítico en lenguaje, es un concepto que se puede evidentemente abrir. Pero lo interesante de lo que plantea ahí Fabiana es que el pensamiento crítico también debiese abrir puertas para justamente el desarrollo de la participación, donde no haya solamente, o no nos quedemos pegados en un reconocimiento de la historia personal, sino que avancemos hacia otras formas de representación, de la historia, por ejemplo, local, comentaba Fabiana en su reflexión. Y eso debiese apuntar evidentemente a la participación, que es justo el concepto que quiero instalar en la presentación que voy a hacer en unos minutos, así que Fabiana, ahí me diste la entrada. Y por último, cuestionar la historia que nos ayuda, ¿no es cierto?, a poner en duda, ¿no es cierto?, la realidad. Esa era la invitación que también dejaba Antonia al final, cuando hablábamos de las ventajas que nos da la historia en el contexto de la pedagogía hospitalaria. Eso es lo que más o menos puedo sacar al limpio y lo que alcanzamos a conversar, porque después nos cortaron por ahí. Perdón por cortarlos. Muchas gracias, Roberto. ¿Algún grupo que desee continuar? Tania. Ay, perdón. Tania y después Catalina. ¿Yo? Bueno, buenas tardes a todas y todos que están ahí presentes. Yo soy del grupo de la sala 5 y antes de comenzar quiero dar las gracias a las compañeras por sus aportes, todos muy significativos por lo demás. Y bueno, respondiendo a la primera, estrategias, a ver, vamos a ver mis apuntes. Bueno, para decir algo diferente a lo que dijo recién el compañero, todo lo que es Internet, ¿cierto? Pero aparte de eso, lo separé como en dos, los niños y niñas y los adolescentes. Para los niños y niñas, bueno, obviamente para ambos, niños, niñas y adolescentes, las estrategias y actividades que se van a realizar siempre tiene que tener un aprendizaje muy significativo, obviamente. Y también tratar de implementar cosas siempre innovadoras y que capte su atención, obviamente. Ahora, todo lo que es Internet con juego interactivo, eso es muy, a los niños y niñas les gusta bastante, o sea, lo podemos ver, a ellos les gusta participar en esos juegos, estar pinchando aquí, moviendo aquí para allá para lograr un puntaje o alguna respuesta favorable. Eso es súper motivador. Pero además de todo lo que es, de todo lo que nombraron ahí, bueno, el compañero, de lo que creo que no se habló es de los museos virtuales que existen en Internet, que nos acercan mucho más a los personajes históricos, y también podríamos usar el Google Earth, el Google Maps, para acercarnos, ¿cierto?, más aún a lo que es la geografía, a ubicarnos en un lugar, en cierto, no sé, como en un mapa, un lugar importante donde hubo una batalla o algo, ya, un suceso histórico relevante. Además, bueno, a mí se dijo de maquetas. Hay una compañera que habló de cuando hay un hecho histórico importante que se va a celebrar, se colocaba en el mapa, y por ejemplo San Martín, porque tenía compañera de Argentina, nombraron San Martín, y
y no sé, pues, el recorrido por donde pasó o dónde se ubica en el mapa, no sé, la bandera, y de un lugar preciso, o sea, se puede ir en el mapa ubicando muchas cosas, eh, puede ser virtual, pero hay una compañera que también hace domiciliario, entonces ahí ya tendría que ser usando otros elementos como puede ser concreto. Bueno, además, para eso para los chiquititos, también se me ocurrió que podrían ir uno vestido de algún personaje de la historia que le llame la atención, de repente buscar las necesidades, los intereses también del niño, qué personaje le gustaría saber más, indagar más, escribirle una carta a ese personaje. eh, bueno, eso como para los más chiquititos. Y después ya para los adolescentes se habló también de formar debates, tal vez hay de una situación problemática que se está llevando a cabo en el país o en la ciudad, insertarlos a ellos en ese contexto y formar alguna especie de debate, saber su opinión, y además, bueno, proyectos de investigación, sobre todo ver que los adolescentes ocupen mucho su pensamiento crítico, lo que se nombró recién. Y, a ver, ¿qué otra cosa diferente a lo que habló el compañero? Usar los simuladores. También hablamos del tema de los que no tenían internet, que ese es otro tema, pero ahí ya llegamos al final de nos faltó hasta tiempo para ver eso, pero ahí la compañera dijo que ya en esos casos hay que tratar de llegar a un punto, un lugar de encuentro para buscar alguna señal, o simplemente llevar material concreto cuando no está el acceso de internet. Bueno, eso sería en el primer punto. En el segundo punto, a ver, ¿cuál era la pregunta del segundo? De las... A ver, voy a buscarlo aquí. Si alguien me lo puede decir. Bueno, de acá tengo la respuesta. La compañera dice, una compañera del grupo que dio una frase muy bonita, que no se puede comprender el presente si no sabemos de nuestro pasado. Y obviamente la pregunta surge, ¿dónde pertenecemos? Y entonces sería que los estudiantes reflexionaran, ¿cierto?, acerca de eso, de nuestra cultura, de nuestra historia, y podemos formar también una especie de un diálogo bonito, pero además, pero que es muy importante al saber de nuestro presente, hay que ir al pasado. O sea, ver cómo estamos hoy y qué errores se cometió en el pasado también, qué podíamos arreglar o qué cosas nos tuvieron bueno, cómo podríamos reivindicar, y así tomar temas muy importantes de nuestra historia. Eso. Es más que nada reflexionar. Y bueno, el tercer punto, que es ventajas y oportunidades. Hay una compañera que nos contó que en Argentina, bueno, igual que acá, hay muchas etnias, muy diversas entre sí, y que es muy enriquecedor cuando uno tiene estudiantes de diferentes etnias. Entre ellos pueden compartir sus experiencias, sus costumbres, que eso lo hace muy enriquecedor para cada uno de ellos, la interculturalidad que existe. También otra ventaja es en lo flexible del currículum, también el multigrado, también lo vimos como ventaja. Y lo otro es el vínculo que se forma, que también lo nombró recién el compañero, del emocional. Y el lazo que se forma cuando, en los casos de que cuando hay una uno a uno, la clase uno a uno. Eso es muy bonito, y sentir que los estamos acompañando a ellos y a sus familias en este andar. Eso, siempre también ver las necesidades de los alumnos, de repente ellos tienen algunas dudas, sacarlos de esas dudas y ver los intereses de ellos, las necesidades que ellos tienen. Y formar siempre ese lazo, esa confianza en estas clases uno a uno, que es el más personalizado. Y
siempre, bueno, lograr una sonrisa en ese niño, niña, adolescente, para nosotros ya se nos hizo el día ya plena. Y bueno, eso, ahí quedamos. Gracias. Muchas gracias, Tania. Gracias, mi equipo. Catalina y luego Valeria. Sí, hola a todos. Pido disculpas por no poder prender mi cámara, pero si la prendo el internet se me va a caer. Bueno, nosotros igual reflexionamos sobre las preguntas y creo que respecto a la primera, llegamos a una conclusión de que la enseñanza de la historia siempre va a requerir un cuidadoso diseño de estrategias y actividades con el fin de que el aprendizaje sea significativo. Dentro de las habilidades que tomamos fue darle un significado a la historia y al aprendizaje que nosotros como docentes le demos a los estudiantes. Hablábamos sobre, por ejemplo, en los cursos más pequeños, cuando uno, por ejemplo, habla de los héroes patrios, identificarlo. Dimos un ejemplo de, por ejemplo, que en Chile existe un personaje llamado Pedro de Valdivia, y se hizo la reflexión en clases de quién es Pedro de Valdivia. ¿Les suena de que ellos lo lleven desde su realidad y nos ejemplificaran desde, hay un metro que se llama así, hay una calle que se llama así, y luego decirles, mira, te vamos a explicar quién es Pedro de Valdivia y por qué su nombre es tan importante y lo hace diferente a quizá un nombre cualquiera? Luego de eso, lo llevamos a que era importante investigar, también mezclándolo con la reflexión hospitalaria, el mezclar quizás las materias, por ejemplo, entrevistar. Eso lo podríamos mezclar con las materias de historia, de lenguaje, perdón, entrevistar, saber el entorno que nos rodea, conocer la historia desde lo más micro, desde la realidad pura del estudiante hacia el entorno en general, llevándolo a temas, no sé, desde lo más pequeño, entrevistar a un abuelo, ¿qué vivió tu abuelo? ¿Dónde vivió tu abuelo? Eso llevándolo a la realidad en un contexto más histórico, más de información, más de fechas, entre otras cosas. Luego lo llevamos, salió en la conversación la pregunta 2 de la visión del mundo que el docente a veces tiene, y hablábamos, una compañera dijo que la educación es un acto político, que cuesta mucho también desvincularnos de ese acto político, pero también es importante dejar en claro la libertad. Yo te enseño desde mi punto de vista, desde lo que yo creo que es justo, pero si tú crees que es distinto o no crees que avala tu pensamiento, también es válido. Hablábamos también, bueno, muchas de nuestras compañeras no eran chilenas, teníamos una de España, de Barcelona, si no me equivoco. Y hablábamos también de la visión que Roberto creo que nombró también, de la visión del profesor hacia el estudiante. Nos cuestionábamos también la visión de si el estudiante es un sujeto político, un sujeto social, y cómo a este podemos enseñar la historia. Ahí quería ejemplificar con el ejemplo que dijo Janet. Ella es profesora de párvulo acá en Chile, lo que en otros países quizás sería maestra de preescolar, y ella dice que ella como estrategia usaba llevar un diario a la sala de los niños de 3 años, los cuales le hacía identificar imágenes, noticias, personajes, y llevando la historia a un contexto más como cercano, y ahí reflexionar respecto a eso. Y bueno, no estoy muy generalizando las respuestas, pero dentro del último, que era cómo beneficiaría el hospitalario, decíamos que vincular la necesidad de vincular al estudiante en su entorno, creemos que la historia es fundamental para poder así hacerlo. Hablamos de la identidad de los niños, del estudiante, cómo la historia puede ayudar a saber más y también la historia no solo guiada a fechas, personaje histórico o algo así, sino también llevado a la sociedad, a lo que hoy somos, a lo que hoy nosotros creemos, nos identificamos y también sentimos. No sé si alguien más del grupo quiere añadir más, porque realmente reflexionamos mucho, nos faltó tiempo, pero traté de abarcar lo que más pude dentro de todas las reflexiones que hicimos dentro del grupo. Solamente, súper Catalina, gracias. Solamente agregar y quizá enfatizar en el tema que conversamos varias veces, el tema de la importancia de la historia local y de la historia personal.
como elementos fundamentales para construir historia. No la gran historia política del país, sino a partir desde su propia historia y desde el entorno. La historia de su barrio, la historia de su calle, la historia de su plaza. Eso. Muchas gracias, Catalina y Sergio. ¿Quién desea continuar? ¿Continúo yo? ¿Del grupo Ah, sí, 4? perdón, Valeria, ¿Puede ¿verdad? ser? No, dale, no hay inconveniente. Íbamos a hablar con otra compañera, pero te hago un resumen más o menos y después Estefanía, creo que se llamaba la otra chica. Bueno, nosotros estuvimos en un grupo en donde había de distintos países, gracias a Dios, entonces pudimos compartir nuestras realidades. Y estuve tomando nota en este tiempo que tuvimos en este espacio antes de empezar. Y cuando habló el chico del grupo 1 dije, uy, un montón de cosas que nosotros habíamos anotado, ya estaba. Y después habló Tania y también fue sumando. Entonces traté de ir tachando, veían que estaba con la viroma, ir tachando para no redundar. Nos enfocamos mucho en lo que es la historia personal, también hablamos de la importancia del audiovisual, de las TIC, de la mirada integral. Hablamos nosotros un poquito de las etnias, ya que nosotros, con el profe que estaba a cargo, nosotros estamos en una escuela, en la escuela de resistencia acá en Chaco, Argentina, donde recibimos de distintas etnias. Entonces, por ahí la barrera del lenguaje que se presenta, pero que nosotros tenemos que lograr no solo ver al alumno, sino también mirarlo y lograr esa conexión para que empiece esa comunicación a través de la mirada, ¿no? Después hablamos un poquito también de los personajes históricos y ahí hablábamos también, sin olvidarnos del general San Martín, que lo tenemos tan presente, para nosotros es súper importante como argentinos y también en otros países. Así que hablamos un poquito de él, de cómo enfocamos la enseñanza de ese prócer, de ese prócer en nuestra historia. Entonces, una de las cosas que decíamos era, bueno, lo presentamos al prócer como alguien importante, como un general en las batallas, que liberó países, pero sin olvidar la parte humana que tuvo este general como padre, que a nosotros nos toca muy de cerca porque dejó consejos como padre que nosotros llamamos las máximas a su hija Mercedes, a su única hija. Entonces decíamos que lo enfocábamos con nuestros alumnos desde este otro lado, de decir, bueno, a ver, anótame por lo menos 3 consejos que alguien de tu familia, algún familiar, ya sea mamá, papá, tío, abuelo o padrino, que no sea familiar, te haya dejado para la vida, y traer esa comparación de lo que el general San Martín dejó como padre en consejo y enseñanza, que nuestro alumno lo pueda hacer desde su mirada, viendo qué consejos tiene él que le sirven para la vida, por lo menos 3 de personas de su entorno, y así relacionarnos con la historia. Hablamos de la empatía que tiene que tener el docente hospitalario, de hacerlo partícipe de la historia, de que debemos respetar el currículo de cada país, respetar el currículo de la parte educativa. Pero sabemos también que cada docente tiene una mirada de la cual va a teñir a esa parte de la historia que eso ya lo había hablado, me parece, Roberto, en el contexto sociocultural, económico. Y entonces yo le hablaba de la brecha generacional. No es lo mismo un docente como yo de casi 50 años que esté dando clases que un chico o un docente, un colega de 30 años o menos que esté dando clases sobre el mismo tema, porque tiene otra mirada, porque tiene otra vivencia, porque está en otro contexto histórico. Entonces, respetar siempre el currículum, pero que cada docente va a tener su mirada personal y por más que no quiera, va a terminar dando su punto de vista, pero que no nos apartemos de que lo que debemos hacer es fomentar el pensamiento crítico. También otra persona, a ver acá, a ver qué otra cosa noté.
no me quiero olvidar. Que en la parte del docente hospitalario, una ventaja muy importante que tenemos nosotros es el vínculo personalizado. Entonces, ahí en ese momento hablábamos de que, en diferencia a lo que es la escuela común, nosotros tenemos la comunidad toda educativa en un mismo espacio. El docente, el alumno y el padre o el tutor está, mientras nosotros estamos dando clases, tenemos a esas tres patas, a esos tres pilares de la educación, toda la comunidad educativa en un mismo momento. ¿Por qué? Porque si estuviéramos en una escuela común, el niño queda, y nos falta una pata, queda el docente, el alumno y el padre en su casa o en su trabajo. En este caso, el docente hospitalario, también el docente domiciliario tiene toda la comunidad educativa en el mismo espacio físico. Y hablábamos de que nosotros eso lo aprovechamos para trabajar en conjunto. En el caso de cuando tenemos chicos de otras etnias, utilizar ese acercamiento hacia el tutor para que nos pueda habilitar a nosotros a través de enseñarnos algunas palabras claves, como sea un saludo o alguna felicitación en el lenguaje propio del alumno. Ese sería nuestro aporte. Muchas gracias, Valeria. Nos queda un último grupo. Yo quisiera agregar algo, no sé si se Sí. puede, Sí, parte sí, del sí. grupo 4. Creo que es súper importante el pensamiento crítico, fomentarlo, y hablábamos mucho también del respeto hacia la otra persona. No coartar al profesor, al educador, de tú no puedes dar tu opinión, tú no puedes decir lo que piensas frente a determinado hecho histórico o lo que tú piensas, porque al querer fomentar el pensamiento crítico lo tenemos que hacer, pues llevar a cabo, desarrollarlo. Entonces es súper importante poder respetar la opinión del otro, ser empático, pero no tener miedo como educador a decir lo que uno piensa, porque uno al fin y al cabo es ejemplo de los niños, niñas, adolescentes, niñas, todos. Entonces, si ven que uno como no puedo hablar de cierto tema, no puedo hacer esto, no puedo, van a hacer lo mismo, pues van a replicarlo. Y la idea es que sea todo lo contrario. Y lo otro que quería agregar es que hay que siempre el aprendizaje, ya sea cualquier asignatura, basarlo en un aprendizaje centrado en el alumno, que sea constructivista, y ahí va a repetir lo que estaban diciendo de que la historia centrarla primero en su barrio, en su contexto, para que así el aprendizaje sea significativo. Creo que eso quería agregar. Eso. Gracias, Estefi. Nos falta un grupo, creo. Sí. Sí, falta el grupo, tuve que ser moderadora y voy a ser secretaria ahora porque no hubo nadie que quisiera, más o menos todo lo que se dijo anteriormente está como en un mismo punto, solamente nosotros vimos igual la parte de situación del niño enfermo, que había que ver adecuarse a la enfermedad de cada niño, porque todos los niños, por ejemplo, cuando tenemos niños en cama, todos los niños no es igual. Entonces, adecuar el trabajo al niño y llevar siempre algo, porque de repente un niño no puede querer hacer esa actividad, pero a lo mejor puede querer hacer otra actividad, y siempre llevar 2 o 3 cosas que puedan al niño satisfacerlo, sobre todo los niños en cama. Y tratar de también barajar todas las opciones de estrategias de aprendizaje para que el niño tenga más herramientas y poder salir adelante en su situación de enfermedad igual. En cuanto después a la pregunta 2, lo que pude
Dice, todas las personas tienen sus ideales y en base a esto hacen su proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor debe tener empatía y hacer críticas constructivas. Un profesor debe saber comunicarse con los estudiantes. Tiene que existir una escucha activa hacia el estudiante. Al diseñar una clase, uno representa su visión de mundo en la forma que entregas tus contenidos a los niños, como la enseñanza que tienen los niños, cómo aprender. Fue lo poco que pude anotar. Y lo otro, en la respuesta 3, se relaciona a la pregunta 3, era... Las ventajas y oportunidades que presenta trabajar en un aula hospitalaria. Dice, se relacionan las materias a lo que a ellos les gusta, se pueden programar con otras asignaturas, se pueden planificar juegos, aprendizajes transversales, proyectos. Con otras asignaturas se fomenta la comunicación por medio del video chat con sus compañeros. A los niños se les da la opción de ser protagonistas de su aprendizaje para animarlos y sacar de su rutina hospitalaria. Se les insta a aprovechar, esa fue otra opinión que dieron, se les insta a aprovechar al profesor y los recursos por la individualidad que se presenta en el aula hospitalaria. Y eso sería más o menos lo que tendríamos de... Muchas gracias, Ángela. ¿Natalia? Sí, hola, mira, yo quería agregar algo. Nosotros, bueno, en el grupo creo que hay 2 o 3 chicas de Mendoza. Está corriendo mucho viento, entonces se corta mucho la señal. No tenemos buena, no sé si calculo que una de las chicas se le había cortado la luz también. Entonces no podemos, o sea, se va como que se entrecorta, pero sí, yo quería agregar que, bueno, para no repetir lo mismo en todo lo que han dicho, de que la ventaja que más allá de que nosotros tenemos al trabajar en una aula hospitalaria, que el recurso, o sea, la clase es más personalizada, la desventaja que se tiene también para el niño, que el niño no le gusta tampoco estar tanto tiempo alejado de su colegio, de su entorno, le gusta aprender con su grupo de pares, entonces es como eso lo que hace que por ahí ellos al principio como que no lo aceptan, digamos, no se pueden como acostumbrar o aceptar esta nueva realidad. Si bien habla uno le puede enseñar de muchas realidades distintas, pero bueno, su realidad nueva, la que está atravesando, a veces no permite que, más allá de todas las herramientas que nosotros o las estrategias que tengamos, de que el aprendizaje se logre. Siempre tenemos obviamente la empatía, tenemos en cuenta un montón de cosas, pero bueno, pasa que eso también, cuando los niños, depende del grado o la escolaridad que esté, puede ser más compleja o no, y generalmente los tiempos de hospitalización, digamos, o de estadía, a veces son más prolongados, depende de la edad que tengan y el cuadro por el que esté pasando. Entonces, bueno, por ahí se resulta eso en momentos como confuso para el niño y no lo acepta, digamos. Entonces, bueno, esa es otra, me parece, una desventaja que tenemos nosotros a la hora también de trabajar, más allá de todas las otras ventajas que podemos tener. Muchas gracias, Natalia. Bueno, lamento que estén con tanto viento y tan mala conexión. Son cosas que pasan ahora en estos tiempos de virtualidad. Si bien la virtualidad nos presenta la ventaja de poder reunirnos ahora personas de tan distintos lugares,
también existe la desventaja que no siempre la conexión es buena. Pero la sesión igual va a quedar grabada. La discusión grupal, eso sí, eso no la podemos grabar, es más difícil, pero sí la sesión completa va a estar grabada. Bien, agradecer por las reflexiones grupales, salieron cosas muy interesantes, creo que hay ciertos consensos en los grupos, como por ejemplo siempre poner al niño, niña o adolescente como protagonista del aprendizaje, valorarlos como sujetos históricos y que ellos también se valoren a sí mismos como sujetos históricos. Se habló también de la importancia o del rol del docente como alguien que rescate esta identidad cultural, comunitaria y social de las y los estudiantes. Con respecto al punto de cómo influye nuestra visión de mundo, rescatar aquel grupo que mencionaba a la historia como objeto de cuestionamiento. Creo que si poniendo como en conjunto las distintas visiones de los grupos, creo que en síntesis ese es como el gran punto, ponerlo a la historia como en cuestionamiento, cuestionarla, y también dar el espacio a que, como hablaba Catalina, que el docente también se esté constantemente cuestionando las propias convicciones y puntos de vista que tengo. Bueno, nos dieron una gran gama de recursos y posibilidades de trabajar con los niños, niñas y adolescentes. Rescato aquello que mencionaba sobre que es distinto trabajar con un niño más pequeño o con un adolescente, los recursos que utilicemos no van a ser los mismos. Y también lo que decía la última compañera sobre siempre presentar opciones. Creo que eso como docentes hospitalarios es una cualidad que tenemos, que si bien vamos con nuestra clase planificada, con nuestra opción A, también siempre llevamos nuestra opción B y nuestra opción C, dependiendo del ánimo, del momento emocional en el que se encuentre cada niño. Bien, eso para hacer una síntesis sobre lo que hablaron ustedes en los distintos grupos. Ahora vamos a pasar a las presentaciones. Va a comenzar Roberto Pizarro. Él es profesor de Historia y Ciencias Sociales, dedicado al ámbito de la enseñanza de la historia y la investigación historiográfica en temas de historia social y política contemporánea de Chile y Latinoamérica. Ha participado en proyectos de investigación en materia de derechos humanos, derechos civiles y políticos. Ha publicado distintos artículos académicos y también columnas de opinión. Actualmente es académico de la Universidad Alberto Hurtado en las facultades de Educación y la Facultad de Filosofía y Humanidades, en las cuales se desempeña como profesor y también como tutor de las experiencias laborales que cursan los y las estudiantes de la carrera de Educación Básica. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Beatriz. Voy a compartir pantalla. Creo que me quedo bien. Sí, se ve mi pantalla, ¿no? Sí, se ve. ¿Se ve? Ya, perfecto. Bueno, yo tenía más o menos una idea de lo que quería comentarles, pero la jornada en su principio, en el espacio de trabajo grupal, de verdad que me hizo mover mucho la cabeza porque aparecieron muchas cosas muy interesantes y lamentablemente no me voy a poder hacer justicia de todo ello, así que voy a tratar de ser fiel a lo que quería proponerles justamente para poder aportar un poco a la reflexión. La verdad es que cuando
Beatriz me invitó a ser parte de esta jornada, una de las cosas que me llamaron la atención, primero era el tema de la convocatoria, y segundo, mi supuesta calidad de experto, que yo también como que me lo cuestioné cuando me lo dijo Beatriz. Encontré muy interesante que se pudiese aprender y colaborar en una reflexión colectiva, que es justamente lo que se busca crear en este espacio, pero me cuestioné el concepto de calidad de experto porque hay una cierta representación del aprendizaje y del saber, hay una cierta noción como de propiedad sobre el saber y el conocimiento que creo que hay que desmantelar y hay que tratar de poder sacar. O sea, efectivamente hoy estamos siendo protagonistas de cómo el saber finalmente se construye, se moviliza, ¿no es cierto?, se pone en discusión para poder ser transformado y al mismo tiempo se demuestra, ¿no es cierto?, lo efímero que es el conocimiento. Quería justamente poder partir por ahí para poder situarme y evidentemente dar los agradecimientos a todos y a cada una de las personas que están organizando este evento. Para poder concentrarme en lo que me propuso Beatriz que pudiese aportar, que tiene que ver con la relación entre la historia y la formación ciudadana, la verdad es que es necesario reconocer que la relación entre estos dos conceptos, entre historia y ciudadanía, es bastante simbiótica. Y la verdad es que es bastante imposible, por ejemplo, comprender la historia sin la lucha de la ciudadanía por la garantía de sus derechos. O sea, la relación entre historia, ¿no es cierto?, y ciudadanía es prácticamente, yo diría que es prácticamente lo mismo en algunos aspectos. Sin el ejercicio soberano de los y las subalternas, de los y las marginadas, de las y los invisibilizados, que en una sociedad, ¿no es cierto?, como la que tenemos el día de una sociedad exitista, evidentemente no cuajan, no encajan. Estas dislocaciones sociales, a las que me estoy tratando de referir, estas dislocaciones que obligan, ¿no es cierto?, muchas veces a hacernos protagonistas de la historia para exigir derechos, es lo que finalmente nos lleva a preguntarnos por el rol de la historia, ¿sí? Y como materia escolar, sobre todo, nos hace volver a plantearnos una pregunta que en la disciplina es necesaria. ¿Cuál es la función social que tiene, ¿no es cierto?, la historia? En esta línea, creo que la historia es fundamental para la sociedad, puesto que nos permite, ¿no es cierto?, cuestionar el pasado, pero siempre, ¿no es cierto?, desde el presente. Siempre nos da la oportunidad de poder abrir caminos, ¿no es cierto?, y enfrentar un poco el naufragio, ¿no es cierto?, de la sociedad contemporánea. Esta omnipresencia, ¿no es cierto?, del mercado. Creo que la historia abre justamente con puertas, abre espacios para poder mirar el pasado, entender el presente y evidentemente apostar a su transformación. La historia como disciplina y en su rol social permitiría, por ejemplo, reencontrarnos con la memoria local, que es un elemento que ustedes han mencionado, ¿no es cierto?, y ha aparecido en la parte de los talleres grupales. También nos permite vincularnos con esas identidades que a veces son excluidas y con el desafío de la participación comunitaria. Extraigo estas líneas justamente de una de las conclusiones que me parece que fueron más lapidarias en el año 2008 de una profesora chilena, la profesora Liliana Bravo, que ella se pregunta, ¿desde dónde enseñar historia? Y la respuesta que nos da es bastante ilustrativa justamente a la reflexión que les quiero invitar. Ella dice, la posición que se debe tomar para poder enseñar historia es desde la experiencia histórica y social de nuestros estudiantes, ¿sí? Y cuando hace este vínculo, uno evidentemente puede establecer una serie de otras conexiones con, por ejemplo, lo que nos propone el mismo Henry Giroux, cuando habla de la experiencia del estudiante, ¿sí? Y aquí justamente coloco una cita que me parece pertinente y por eso la cito in extenso. Él dice que el tipo de pedagogía crítica que estoy proponiendo se preocupa fundamentalmente por la experiencia del estudiante, puesto que toma como su punto de partida los problemas y necesidades de los propios estudiantes. Como construcción histórica y práctica vivida que se produce y legitima dentro de formas sociales particulares, la experiencia estudiantil se convierte en objeto de indagación y no en algo dado, no problemático. Como parte de una pedagogía de la posibilidad, la experiencia estudiantil proporciona la base para el análisis de formas sociales que reconstruyen el carácter subjetivo de las historias, los recuerdos y los significados que ya están asimilados cuando los alumnos vienen a las escuelas. Si se le quiere dar cabida entonces a la formación ciudadana, es importante otorgarle al otro su reconocimiento histórico, que es lo que también apareció justamente en la conversación anteriormente dada. No solamente como sujeto histórico, sino que como sujeto también, cuando hablamos de participación y formación ciudadana en específico, como sujeto de derecho y sujeto de poder.
¿sí? Por ahí en un grupo también mencionó esta diferencia entre quizás sujeto social o sujeto político. Cuando hablamos de formación ciudadana estamos apostando a construir, ¿no es cierto?, o reconocer a los niños, a las niñas, a los niñes, a los adolescentes, ¿no es cierto?, como sujetos de derecho. Esto implica una mutua aceptación entre el educador y el educando, en torno a las posibilidades que tienen ambos de interceder en la transformación de la sociedad, que ese es finalmente el propósito que se busca, ¿no es cierto?, desde el ámbito de las ciencias sociales. Desde un punto de vista didáctico, incorporar la experiencia estudiantil obliga a la enseñanza de la historia y las ciencias sociales y a cualquier construcción, ¿sí?, del conocimiento histórico-social a responder 3 claves para autoafirmar el compromiso de los y las ciudadanas con el mundo actual. Según la misma profesora chilena de historia que les comentaba anteriormente, Liliana Bravo, hay 3 preguntas que son claves y que fíjense cómo nos van a volver a conectar con lo que ustedes mismas también plantearon. ¿De dónde venimos? La memoria. ¿Quiénes somos? La identidad. ¿Y hacia dónde vamos? La participación. Esas 3 dimensiones o interrogantes que identifica la profesora Liliana Bravo generan justamente una conexión entre la formación ciudadana y entre una didáctica crítica, ¿no es cierto?, de la historia. En esta misma lógica, entonces, la formación ciudadana sería gradual y proyectiva, llegando al punto de consolidar un binomio entre el reconocimiento de los procesos sociales y culturales del pasado, con la participación en las distintas esferas de la vida en comunidad, ¿sí? El rescate de la memoria lo que permite es la autoafirmación de la identidad, y la autoafirmación de la identidad da paso justamente al fortalecimiento o a facilitar la capacidad, ¿no es cierto?, de participación. Esta última entonces requiere distintos niveles y habilidades que le permitan a los y las estudiantes desenvolverse con pleno goce de sus capacidades. Para cada periodo o ciclo vital debiésemos ser conscientes de los diferentes tipos de participación o ejercicio ciudadano, que en el caso infantil se encuentran sujetos al menos a 3 niveles, ¿no es cierto?, de escala, que también lo hemos identificado con mucha facilidad, que es el ámbito familiar, el ámbito escolar, ¿no es cierto?, y el ámbito local. Cabe, evidentemente, acá hacer la conexión, ¿no es cierto?, y colocar aquí la pedagogía hospitalaria dentro, ¿no es cierto?, de esos niveles o escalas en los cuales se desenvuelven nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Qué entendemos entonces por participación? Yo sé que es un concepto polisémico, pero ¿qué entendemos por participación? Ahí me parece muy sugerente una definición que entrega Roger Hart a principios de los años 90 en un ensayo que justamente auspicia la UNICEF sobre la participación infantil y la participación genuina. Y él define participación como el derecho fundamental de la ciudadanía, ya que es un proceso en el que se comparten las decisiones que afectan la vida propia y la vida de la comunidad en la cual se vive, ¿sí? En ese mismo ejercicio de identificar la participación como un derecho de la ciudadanía, lo interesante de Hart es que él propone este diagrama que ustedes están viendo allí, lo que se denomina como la escalera de participación, que si bien está sujeta a ciertas críticas y ciertas mejoras, sin duda que de todos modos es un elemento para poder entablar una forma de entender la participación y cómo nos estamos haciendo cargo de ella. Lo notable de esto, de esta escalera de participación, es que además Hart distingue formas de participación que no son genuinas. Y él habla claramente de grados de no participación, cuando él se refiere a la manipulación, a la decoración y a la participación simbólica. Yo creo que muchas veces ha pasado y hemos visto, ¿no es cierto?, cómo con mucho ánimo tratamos de alentar a nuestros estudiantes que participen en algo y, no sé, diseñamos pancartas y logramos que se manifiesten en algo, pero en esa misma acción uno cabría preguntarse, ¿qué es lo que están interpretando realmente los y las estudiantes? ¿Qué tan conscientes están haciéndose, ¿no es cierto?, de lo que estamos proponiéndole? Porque si en realidad no es algo que los y las estudiantes estén proponiendo, sino es algo que conscientemente estén desarrollando, nosotros estamos cometiendo un grosso error ahí en la formación porque no estamos dando espacio para una participación genuina, sino que lo estamos dejando en un nivel de manipulación, como diría Hart, o decorativo, ¿sí? La idea, entonces, según este diagrama, es ir apostando a que los y las estudiantes sean más conscientes de los espacios en los cuales pueden participar, que tengan también capacidad resolutiva para poder tomar decisiones y que a la vez vayan encaminándose a generar espacios donde ellos mismos puedan tomar sus propias decisiones y compartirlas con los adultos, que sería como el grado ideal para Hart. Eso
en una primera línea me interesaba justamente dejar claro este concepto de participación y estos grados, ¿no es cierto?, de no participación y participación genuina. La pregunta es entonces, ¿cómo conectamos esta participación genuina con la formación ciudadana y la enseñanza de la historia, la geografía y las ciencias sociales, ¿no es cierto?, en la enseñanza básica? La verdad es que uno puede encontrar más preguntas que respuestas, ¿sí? Y no vengo acá con el afán de entregar con una varita, ¿no es cierto?, respuesta a todo. La idea es generar cuestionamientos, preguntas y reflexión. Por ahí me parece que al observar el marco curricular de historia, en el caso chileno, de geografía y ciencias sociales en la educación básica, y la documentación vigente y la legislación, hay algunos problemas que saltan a la luz. En primer lugar, hay una falta de relación entre los principios de una didáctica crítica, que apunte justamente a una conciencia fuerte de la ciudadanía y a un desarrollo potente de una participación genuina, con los criterios de evaluación formal que se utilizan en el sistema educativo chileno. Porque finalmente las evaluaciones se realizan en pos de seguir el currículum escolar que se da, ¿no es cierto?, supuestamente en el aula, y dejan, ¿no es cierto?, afuera aspectos que son actitudinales o objetivos de aprendizajes transversales que pueden ser tan relevantes como, ¿no es cierto?, otros aspectos de carácter más conceptual. Me parece que ahí todavía no se ajusta el sistema escolar chileno a la necesidad justamente de una renovación de la historia para justamente la ciudadanía y la participación. Si bien hay avances, hay otros elementos que están quedando, ¿no es cierto?, un poco cortos. ¿Cuáles son entonces las posibilidades y las oportunidades para realizar esta conexión? Me parece que ahí hay dos cosas que son importantes. Uno, el eje de formación ciudadana, dentro de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, que existen en el sistema escolar chileno. Y dos, lo que acabo de mencionar, los objetivos de aprendizaje transversales, que se inspiran en valores que son ineludibles para el aprendizaje y el ejercicio de la participación en los espacios familiares, escolares y locales. En el caso de la formación ciudadana, del eje de formación ciudadana, uno puede observar en la progresión de los objetivos de primero a sexto básico, una arquitectura que diría que son 4 planos. Primero, la organización política institucional, normas, derechos y responsabilidades. 3, actitudes y virtudes ciudadanas. Y 4, participación, trabajo en equipo y elaboración de proyectos. En el caso de estos últimos dos, y sobre todo las actitudes, por ejemplo, se manifiesta en el currículum con una persistente necesidad de mostrar por medio de acciones estos, ¿no es cierto?, valores que tratan de ser transversales. Empatía, que también se comentó anteriormente, respeto, responsabilidad, tolerancia, honestidad. Y en el caso de la participación y el trabajo de equipo y elaboración de proyectos, disculpen, también aparecen otros verbos que son bastante interesantes, como por ejemplo practicar, proponer, participar, cuidar, resolver conflictos, diseñar, trabajar en equipo, y que también son justamente insumos para poder orientar las posibles estrategias didácticas que queramos aplicar. Al conciliar la integración entre los ejes de historia, geografía y formación ciudadana, podemos hacernos cargo, en el caso del modelo chileno, en gran medida del rol que debe cumplir esta asignatura. Sin embargo, esta naturaleza tripartita obstaculiza el gran tema, el gran norte que debiese ser para nosotros, que es la transversalidad de cada eje. De modo que muchas veces la planificación escolar deriva justamente en privilegiar lo A solamente de historia, y en contrapartida, tanto los de geografía como los de formación ciudadana, a veces, muchas veces quedan un poco más rezagados en comparación con los de historia propiamente tal, ¿sí? Se pueden hallar caminos si tejemos como prioridad las habilidades del pensamiento histórico. Eso es indiscutible, ¿sí? Las capacidades o las competencias del pensamiento histórico y las habilidades de esta competencia, evidentemente que nos van a ayudar en muchos de los procesos que nosotros queremos entablar, y en este caso también nos van a colaborar para la formación ciudadana y el desarrollo de una participación genuina, ¿sí? De todos modos, si nosotros contrastamos este modelo del didacta, ¿no es cierto?, español Anthony Santiesteban con el modelo escolar chileno, nos vamos a dar cosas que no cuajan, no calzan. En el modelo chileno, en el currículum, tenemos, por ejemplo, como habilidades el pensamiento temporal y espacial, el análisis y el trabajo con fuentes, el pensamiento crítico y la comunicación. Esos son los 4 que al menos se declaran como las grandes habilidades. Si nosotros hacemos un ejercicio de tratar de homologar lo que propone el modelo chileno con lo que propone este didacta, que finalmente a la conclusión que nosotros podemos llegar es que hay cosas que no están siendo consideradas y que pueden tener un impacto tremendo en lo que estábamos comentando, que tiene que ver con la formación ciudadana. Por ejemplo, conciencia histórica temporal, representación de la historia e interpretación histórica estarían siendo consideradas en el modelo chileno. Sin embargo, imaginación histórica, empatía histórica,
que tiene que ver con la capacidad creativa de nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes, está un poco dejado de lado. O sea, evidentemente que hay una necesidad allí de poder actualizar estas habilidades, y para ello el rol docente es fundamental. Yo ahí apostaría a una patita, a una nota al pie. Es necesario que los y las profesoras apuntemos a un ejercicio de profesionalización, donde no nos quedemos, ¿no es cierto?, pegados a ser meros reproductores del currículum, sino que ser productores, ¿no es cierto?, del conocimiento, como lo dijimos anteriormente. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de poder tomar, decidir, seleccionar y evidentemente desmenuzar en este caso lo OA. Si consideramos relevante desarrollar habilidades como la de formular preguntas y fundamentar opiniones y preguntas, valga la redundancia, comparar distintos puntos de vista y evaluar posibles soluciones con la finalidad de profundizar la autenticidad de la participación infantil, ese debiese ser el norte de la selección de las habilidades que nosotros utilicemos para poder conseguir ese objetivo, ¿sí? En el caso de los OAT, que también lo comenté anteriormente, las posibilidades nos llevan a retomar el valor de los aspectos afectivos, cognitivos, socioculturales y de proactividad y trabajo, que tienen mucha relación con el ejercicio que ustedes realizan, colegas, en la pedagogía hospitalaria. Estas dimensiones, evidentemente, que apuntan a aspectos actitudinales y también a aspectos procedimentales, que si uno los logra desmenuzar, también serían tendientes al fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía, ¿sí? Tratando de apegarme justamente a los tiempos, siendo respetuoso justamente de ello y no queriendo pasar más allá, a modo de síntesis de lo que estoy tratando de decirles, es lo que puedo resumir en estos 5 puntos, ¿bien? Lo importante es que conectemos la didáctica de la historia o la renovación de la didáctica de la historia no solamente como un ejercicio propio de nuestra disciplina, sino que en realidad como un ejercicio que se enmarca en un proceso mayor. La renovación de la didáctica hacia una didáctica crítica en realidad está determinada por el desarrollo de la pedagogía crítica. Y bajo esa línea, ¿no es cierto?, pedagogos como Paulo Freire o el mismo Giroux, que comenté al principio, que colocan mucho acento, ¿no es cierto?, al diálogo y a la escucha, es también una parte fundamental para el desarrollo en cualquier clase de historia. Si yo pretendo reconocer al otro, si yo pretendo darle su posición como sujeto histórico y como un sujeto de derecho, lo fundamental es reconocerlo, ¿no es cierto?, en la conversación y en el diálogo. Un segundo elemento, entonces, sintetizando lo que había dicho anteriormente, es el tema de la contextualización, que apareció mucho y lo valoro y lo agradezco infinitamente. La historia no se hace en el aire, la historia se hace, ¿no es cierto?, en un contexto determinado. Y una de las formas de arrancar justamente con esta contextualización es la experiencia del estudiante. Y en este caso, la pedagogía hospitalaria también brinda un tremendo espacio, porque ustedes también lo señalaron, y espero que no suene tan majadero, porque realmente me llama mucho la atención que muchas cosas que te pretendía señalar, lo discutimos en mi grupo. Así que muchas gracias, Grupo 3. Porque efectivamente el protagonismo del estudiante es inevitable en este sentido, ¿sí? Y arrancar la historia desde allí, desde la historia de cada una de las personas y cada uno de los niños y las niñas, es una excusa justamente para poder levantar un montón de otras habilidades. La investigación, ¿sí?, la memoria, la recuperación de la historia familiar, el levantamiento de la historia local. Los proyectos de investigación permiten justamente vincularse con la historia local, la historia individual, la historia familiar, la historia territorial, y eso alienta justamente las habilidades del pensamiento histórico y también incentiva el desarrollo de una participación genuina, ¿sí?, apuntando a la formación ciudadana. Fortalecer la experiencia del estudiante, la formación ciudadana contribuye justamente a ese proceso, y la didáctica también, si somos capaces, ¿no es cierto?, de seleccionar las habilidades que nos parezcan más relevantes para poder conseguir este objetivo. La existencia de una participación genuina, como dice ahí en el punto 4, nos obliga a recorrer los espacios que transitan los niños, las niñas, los niñes en su proceso escolar, ya que la participación debe incidir en los hábitats, de su formación, ¿sí? Nosotros debiésemos preguntarle qué espacios dentro de la pedagogía hospitalaria, dentro del aula hospitalaria, tiene cabida, ¿no es cierto?, nuestros niños, nuestras niñas, para que puedan también opinar, para que puedan también decidir. Y por último, lo que mencionaba anteriormente, en el caso del modelo chileno, ser consciente de los espacios que tenemos dentro del currículum vigente para poder meternos de lleno a vincular la didáctica de una historia, la didáctica crítica, ¿no es cierto?, de la historia, y la formación ciudadana, que apunten fundamentalmente a una participación genuina.
Sin duda, colegas, que esto es solo una pincelada para poder entablar el tema. Acá hay una serie de otros elementos que podríamos discutir y que yo encantado lo haría si pudiésemos encontrar en otra oportunidad. Temas como la motivación, ¿no es cierto? O temas como el trabajo colaborativo también en las clases de historia, la representación social, que finalmente es uno de los grandes objetivos de la historia. Nosotros trabajamos con las representaciones sociales y buscamos transformar esas representaciones. Pero eso nos abre a un montón de otros temas que evidentemente en 15 minutos no voy a poder salvar. Esa sería mi presentación. Muchas gracias, Roberto. Espero que se pueda dar otro momento, quizás con más tiempo, en el que se puedan abordar esos otros conceptos. Creo que nos dejas con hartas tareas como docentes, como potenciar, principalmente cómo potenciar la participación genuina de nuestros estudiantes en aulas hospitalarias y en aulas regulares. Creo que eso es importante destacar. Para no atrasarnos, Lucas va a ser nuestro siguiente presentador. Un segundo. Lucas, de Argentina, es docente de grado de la Escuela Hospitalaria y Domiciliaria número 1, Dr. Ricardo Gutiérrez, a cargo de la sala clínica quirúrgica. Es creador del programa Me Pregunto para niños y niños de la Escuela Hospitalaria. Estudió profesorado para la educación primaria en el Instituto de Educación Superior Padre Dante Darío Celli, en Chaco, Argentina. Estudió también diplomatura en Pedagogía Hospitalaria y Domiciliaria en la Universidad de San Pablo de Tucumán. También una especialización superior en cuestiones legales y administrativas de la escuela, una especialización superior en cuestiones legales y administrativas de la educación y la violencia escolar, y también estudios sobre responsabilidad civil y prevención en la escuela del Instituto de Educación Superior Miguel Mene. Adelante, Lucas. Gracias, Beatriz. Hola, como decía ahí Beatriz, soy de Argentina. Soy nuevito en lo que es toda la educación, hace 5 años nada más estoy. Pero gracias al grupo de docentes en donde estoy trabajando, pude enriquecerme un montón. El año pasado, en el contexto de pandemia, tuve un alumno domiciliario, porque dentro de nuestra escuela tenemos 2 tipos de servicios: hospitalario, que es al pie de cama, y domiciliario en las casas de nuestros alumnos. El año pasado, bueno, yo tenía en el contexto de domicilio un alumno que trabajamos virtual por el contexto de pandemia, y tanto él como yo nos encontrábamos con las energías bajas, con miedo, con angustia, como nos pegó a la mayoría esto de estar encerrados, de que nos daba miedo lo que estaba sucediendo. Entonces vimos que necesitábamos hacer algo. Con mi grupo decimos, sí, Lorena, pensé que estaba por preguntarme algo. Bueno, estábamos con miedo y yo dije, tenemos que hacer algo porque no avanzaban las clases, porque el niño no se encontraba bien emocionalmente. Y ahí es que creamos Me Pregunto. Junto con mi alumno lo hacemos. Como un juego, esta idea de hacer una simulación de un programa de TV. Entonces creamos Me Pregunto, que empezamos a hacernos preguntas y a responder. Y subíamos en YouTube, en el canal de la escuela. Y empezamos a tener conexión con otras personas que nos hacían otras preguntas. Y ahí empezamos a trabajar en pandemia con este programa. Toda la planificación que íbamos haciendo era en base a llevarlo después al programa de TV. Esto en lo que es las ciencias sociales nos sirvió un montón, porque pudimos realizar entrevistas. Uno de los recursos que realizábamos es la entrevista. Entrevistamos a gente de las comunidades indígenas de nuestra zona, preguntando sobre su cultura, preguntando comidas típicas, viendo qué cosas teníamos, qué cosas heredamos de ellos. También cómo ellos también decía el señor, se acriollaron, qué cosas tomaron, qué cosas siguen teniendo en su cultura. Entrevistamos a profesores de la universidad para tocar temas sobre historia. Entrevistamos, por ejemplo, cuando dábamos el cultivo del algodón, acá hay un lugar que se llama Saespeña,
que es como la capital del algodón, y bueno, entrevistamos a la gente de ahí, a la reina del algodón, y entonces fue enriquecedor poder construir todos estos saberes desde la mirada de otras personas, que tal vez anteriormente en el domicilio solo los dos, hubiésemos también aprendido lo mismo, pero solo de un libro, y de golpe podíamos tener otras personas, y siendo algo divertido del programa de TV. Y este programa, él hacía las preguntas, editábamos juntos, aprendimos los dos a hacer las ediciones. Y bueno, ahí fue enriquecedor. Pero este año volvimos a la presencialidad. Y ahí era la pregunta, me pregunto, ¿sigue? Porque estaba pensado en un contexto de virtualidad. Entonces, empezamos a trabajar con mis compañeras, trabajamos con burbujas, y esto es algo rico que hoy estaban diciendo todos, que en las ciencias sociales es para tener una mirada del mundo, estábamos diciendo nosotros en nuestro grupo. En las ciencias sociales se busca la mirada del mundo, de cómo es ahora, cómo fue en el pasado, cómo lo del pasado repercute en el presente. Y como decíamos, todos tenemos una mirada del mundo, depende de nuestro contexto. Entonces, para mí lo rico que tiene en la sala hospitalaria es que de golpe te encontrás con personas de diferentes contextos, de diferentes etnias, de diferentes lugares, de provincias aledañas, de países ajenos, diferentes al nuestro, y vamos enriqueciendo esto, ver cómo es en cada lugar, tal vez el mismo tema, qué animales autóctonos hay, qué árboles, qué tipos de relieve. Hace poco, como estábamos diciendo en mi grupo, se tocó el tema de San Martín, y justo había personas que en Chaco, de donde soy yo, la tierra es llana, no hay montañas, ni cerca, ni una pequeña levantada, ni un pequeño cerrito. Y de golpe encontramos padres que justo vivían en el sur, donde en Argentina hay montañas. Entonces, tal vez no ir al libro y buscar una montaña, podíamos ver las fotos que tenían ellos de las montañas, justamente de la cordillera de los Andes, porque estaba una era de Mendoza, donde justamente San Martín había cruzado los Andes. Y ahí fuimos a la historia, empezamos a trabajar con los mapas desde lo cercano, desde el mapa del lugar que conocemos, para ir después a Chile, para ir después a Perú. Trabajamos nuestra bandera, trabajamos la bandera de Chile, la bandera de Perú, y ahí fuimos yendo desde lo cercano a lo lejano, desde lo que cada uno conocía para conocer lo que el otro me podía enseñar. Y me pregunto ahora, tomo eso, pero no solo con los contenidos de primaria. Tenemos la suerte, al menos de nuestra escuela, que tenemos profesores de diferentes niveles. Nivel inicial, yo soy de primario, tenemos maestra especial, profesores de educación física, y todos ahora, ya no estoy solo, todos se unieron a Me Pregunto, y cada uno pone su granito para que esto sea enriquecedor. El mes pasado, para seguir con el tema de ciencias sociales, la temática era el creador de nuestra bandera, Belgrano. Bueno, yo toqué sobre la primaria, ok, la recta histórica, cuando nació, La profe de jardín, bueno, dio la bandera desde canciones sobre la bandera, qué color tenía. La profe de educación especial había hecho un proyecto para crear nuestra bandera con objetos que teníamos cerca. Y el profesor de educación física buscó juegos que se jugaban en esa época, que jugaba Belgrano, ¿sí? Entonces cada uno desde su área, desde su lugar, y desde Me Pregunto, empezamos a tocar el mismo tema histórico desde diferentes lugares. Todo para que esto, como decíamos anteriormente, sea significativo para el chico. Y después cada niño empezó a contar, ok, en sus pueblos, ¿dónde estaba la bandera que Belgrano creó? Ok, vemos en la escuela, vemos en la municipalidad, si venían de otra provincia hablábamos de otras banderas, porque cada provincia acá tiene su propia bandera. Y así, cada uno construyendo desde su perspectiva, de su mirada, una noción del mundo, una visión del mundo. Siempre
sin dejar de ver lo nuestro, pero poder correrse un poco para ver cómo el otro ve el lugar donde vivimos, de donde venimos. Eso es lo que yo tenía para contarles. Cómo trabajamos. Sí, algo también importante que tenemos en lo que es lo hospitalario, que tenemos la familia que decíamos hoy en el grupo. Eso nos sirve un montón para cómo a veces tenemos los abuelos que vienen de otro momento histórico, digamos, que nos pueden contar otras cosas, la familia, también involucramos al enfermero, estamos nosotros, están niños, y eso es, para mí en lo que es las ciencias sociales es muy enriquecedor, escuchar el relato del otro. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. Muchas gracias, Lucas, por tu relato. Sin lugar a dudas lograste con tu intervención hacer un rescate de la identidad histórica y comunitaria de los niños y niñas que tuviste a cargo. También es muy valorable el trabajo colaborativo que pudiste hacer con los distintos profesionales. Eso es algo que también es bien característico de la pedagogía hospitalaria, pero que no siempre es tan fácil lograr que todos se embarquen en el proyecto que uno tiene en la mente. Así que felicitaciones por haberlo logrado también. Gracias. Las preguntas las vamos a dejar hacia el final, pero vamos a continuar ahora con Ángela. Ángela Díaz es profesora de Educación Básica de la Universidad de Chile, de la sede de Osorno, es profesora en la Escuela de Puerto Guadal y docente hospitalaria en la Escuela Hospitalaria de Valdivia. Adelante, Ángela. Voy a cargar el power y estoy lista. ¿Sí? Pues mientras les dejo el enlace de asistencia, ahora sí, en el chat. ¿De la cámara dónde está? Acá abajo. Ya, sácala. O sea, para que vean. Ya. Acá. Ya, sácala ahí. Saca esa. Ya, te va. Ya, Ángela, ahora vemos tu presentación bien, pero falta que actives tu micrófono. ¿Ahí sí? Ahí sí, perfecto. Nada de reflexión sobre pedagogía hospitalaria. Yo más que nada hice esto relacionado con lo que nosotros hacemos en el colegio, así que es algo, no es tan grande pero algo es. No, así que no.
A veces pasa que eso, ahí. Estaba pegado. Didáctica de la historia y geografía de ciencias sociales en contextos no regulares. La introducción, la enseñanza de la historia resulta de gran importancia, ya que mediante ella, más allá de memorizar fechas o nombres, los alumnos pueden comprender mejor la realidad en que vivimos, desarrollar habilidades de investigación, el pensamiento crítico y formar un sentido de pertenencia, entre muchos otros beneficios. Por ello, es indispensable que los docentes conozcamos diversas estrategias y recursos para enseñar historia, para así hacerla significativa y atractiva para los estudiantes. Modalidades de enseñanza Escuela Hospitalaria Valdivia. Nosotros tenemos alumnos en sala de hospitalizado, alumnos en aula, y tenemos también, aquí no lo pusimos, es alumnos domiciliarios. Y atendemos niveles de pre-básica y de primero a octavo. Bases de aprendizaje. Cuando estamos perdidos siempre buscamos el norte para orientarnos. Aquí no veo bien. Los docentes para buscar referencias en nuestra labor diaria, pero si queremos que nuestro norte siempre lo podemos encontrar en la taxonomía de Bloom, independientemente de la metodología que utilicemos en nuestra práctica, el equipo de Bloom jerarquizada el ámbito cognitivo de la siguiente forma actual. No se ve bien, Jessica. No se ve bien, se ve completo, Ángela. ¿Se ve completo? Sí. Ya. Después aquí tenemos la taxonomía de Bloom, desde lo más sencillo a lo más complejo. Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Posteriormente al trabajo de Anderson Kraftwerk, el doctor Andrew actualizó la taxonomía para la era digital. Churchill introdujo nuevas nuevas acciones relacionadas con las tecnologías digitales, acciones o verbos que no existían a finales del siglo pasado y que de alguna manera teníamos que tener también categorizadas, tales como hacer búsquedas en Google, subir archivos a un servidor, recopilar información de medios, publicar, programar, etc. A continuación, mostraré algunas estrategias de aprendizaje basadas en la taxonomía de Bloom. Tenemos línea de tiempo, por ejemplo, trabajamos con líneas de tiempo en diversos cursos. Por ejemplo, la habilidad del pensamiento y el conocimiento. Mapas Google Earth, habilidad del pensamiento y aplicación. Mapas conceptuales, habilidad del pensamiento y análisis. Crucigramas, habilidad del pensamiento, conocimiento. Maquetas y dibujos, habilidad del pensamiento, aplicación. Guías de aprendizaje y disertaciones, habilidad del pensamiento, conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Tenemos aprender haciendo. Tenemos varias actividades que nosotros realizamos, no en tiempo de pandemia, estas son fotos antiguas, pero que celebramos, por ejemplo, el Día del Carabinero. Se hacen actividades, van a visitarnos carabineros, o sea, vienen a visitarnos carabineros. Después tenemos el 21 de mayo, las actividades que se realizan. Después tenemos el Huachupanchu, el 18 de septiembre, el mes del mar, aquí, y tenemos una visita al Museo Interactivo de la Prehistoria,
Y aquí celebramos el Día de la Raza, una actividad transversal con educación física donde a los niños se les enseñaron baile. Conclusión, como podemos observar, las estrategias didácticas que se emplean en historia y geografía están basadas en las habilidades cognitivas de los diferentes niveles de pensamiento de la taxonomía de Bloom, las cuales son pensamientos temporal y espacial, análisis y trabajo con fuentes, pensamiento crítico y comunicación. Muchas gracias, Ángela, por compartir tu experiencia en la escuela hospitalaria. Por motivos de tiempo, si es que no veo que hay ninguna pregunta en el chat, pero si es que alguien tuviese una pregunta, este es el momento de hacerla, o comentario. Bien. Como no hay preguntas, vamos a ir cerrando. Agradecer la participación de todos y todas en la jornada de hoy. Creo que fue una jornada muy interesante. Es la última jornada que se enfoca en didáctica. Ya vimos la didáctica del lenguaje y comunicación, de las matemáticas y de las ciencias naturales. Esta es la última enfocada en didáctica. Y creo que si hay algo que se mantiene en las 4 jornadas, hay puntos que se van repitiendo, y algunos de esos son la importancia de poner al estudiante en el centro de los aprendizajes, y recogiendo sus intereses, sus motivaciones, su emocionalidad al momento de hacer la clase, para de ahí construir aprendizajes. Eso es algo que se ha repetido en las 4 sesiones. También la importancia de ir enfocando las clases desde el desarrollo de habilidades o competencias en el área que vamos a enseñar, más que en los contenidos curriculares. Eso también ha salido como gran eje en las 4 sesiones. Y también vemos cómo se va perfilando un poco las cualidades o aptitudes que debiese, o las competencias que debiese tener las y los docentes hospitalarios. El ser flexible, el ser muy creativo, el siempre, como lo decían, por ahí ir con la opción A, B y C para nuestra clase. En el fondo, resumiéndolo, el docente hospitalario siempre tiene que ser muy sensible, muy respetuoso, ser muy atento a lo que el estudiante le va comunicando. También es muy importante la capacidad que tenga para generar vínculos, tanto con el estudiante como con la familia, como también con los tratantes del estudiante. Eso siempre va a potenciar el proceso educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que eso por hoy. Dejarlos invitados a nuestra próxima jornada el 1 de septiembre, donde vamos a hablar sobre la vinculación con colegios o establecimientos educacionales de origen. Así que eso por hoy. Les dejé el enlace de asistencia en el chat, lo vuelvo a poner, por si es que alguien no lo vio. Y desearles una muy bonita tarde o noche, dependiendo de dónde estén. Chao. Muchas gracias, Beatriz. Gracias. Saludos desde Chile, un abrazo.